Creciendo y edificando la fe. Quiero basar este tema en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo muy mencionado sobre la fe. Y dice la palabra de Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Creciendo y edificando la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre, gracias, Señor, por su bendita palabra. Su palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios mío, Dios poderoso, habla a cada corazón. Revela esa palabra preciosa, esa palabra linda, Señor, que tanto la necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén, Jesús. Y amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad y esperar es tener paciencia. Por eso la paciencia es una compañera, o sea, es algo que debe estar junto a la fe. Va con la fe, porque dice, es pues la fe la certeza, es seguridad de lo que se espera, y esperar es tener paciencia. La convicción de lo que no se ve, convencido de que aquello que no veo lo voy a ver un día. Y qué bonito es. Sinceramente, cuando usted tiene esa seguridad de que usted va a ver un día aquello que usted desea, y es que a veces hasta cuando nosotros tenemos deseos en nuestros corazones, Dios los cumple. Sí. Ayer estaba yo, sentí en mi corazón algo, y hoy me llamaron y me dicen, fíjense que esto y esto y esto, y era lo que yo estaba sintiendo ayer, la bendición que venía. Entonces hay ocasiones que uno solamente siente, y como dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ayer yo sentía sobre alguien una bendición, yo sentí en mi corazón, y hoy me llamó y me dijo, fíjese que la bendición ya me la dieron, mañana comienzo. Y era un trabajo que alguien pudiera decir, no, pero para que usted logre eso, no, es difícil, está difícil eso, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, pero hay que creer, hay que mantenerse en fe. Dios por eso nos hace sentir de estar haciendo hincapié sobre la fe, porque la necesitamos. Entonces dice, es pues la fe, la certeza. Certeza es que usted se mantiene seguro, aunque venga lo que venga. A que parece que no se va a dar, pero usted se mantiene seguro. Porque usted está mirando, parece que no se va a dar, pero con estos ojos carnales. Como le puse de ejemplo, la bendición que le estaba hablando. Con estos ojos carnales se ven como que no se va a dar, pero por la fe yo estoy viendo más allá de lo que miran mis ojos carnales. Por eso hay un versículo de la Biblia que dice en Primera de Juan, capítulo 5, que son muy lindos también, ¿verdad? Esto, la Biblia es bien preciosa, sinceramente. Y cuando nosotros la tomamos, Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo, escuche bien lo que dice. En el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, esa seguridad que no importa el problema, no importa la dificultad, no importa la adversidad, yo voy a salir adelante. ¿Cuándo? Cuando mi Dios diga. Porque dice, fe es la certeza de lo que se espera,
¿Qué se espera? Entonces, cuando Dios diga y dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, todas las bendiciones tienen su momento cuando van a llegar. Pero lo que yo tengo que hacer es mantenerme en fe. Fe es la certeza, seguridad, pero lo que se está dando no está fácil, sí, pero estoy seguro. No, pero no se va, no, pero yo estoy seguro. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy esperando, tengo paciencia, convencido de aquello que no veo, pero hablándolo con los ojos carnales, pero espiritualmente lo voy a ver un día. ¿Cuántas personas que son así tienen esa seguridad y hablan con esa seguridad, y cuando menos acordamos nosotros los miramos con las bendiciones ahí? Creciendo y edificando la fe. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de desarrollo. Las dificultades lo que hacen es desarrollar nuestra fe. Eso es lo que hacen. Por eso es que usted en las dificultades no los vea como problemas, los problemas no los vea como problemas, véalo como algo que usted va a aprender. Porque ciertamente si es un problema, se dio el problema porque soy inmaduro, o sea, mi forma de actuar, no estoy actuando mal. Entonces por eso estoy metido en ese problema. Pero entonces, ¿por qué fue que se dio entonces? Se dio porque es que yo dije esto. Y por eso ahora estamos metidos en este problema, por lo que yo di. Ese problema se dio porque yo hice esto y no tenía que hacerlo. Entonces, los problemas no los vea como problemas, sino como algo que usted va a aprender, que le va a servir para aprender en la vida. Porque en la vida pasamos procesos. ¿Y cuáles son los procesos? Son las dificultades, son los problemas que pasamos en la vida. Y eso lo que hace es, nos ayuda a madurar. Nos ayuda a ser diferentes, porque cuando venimos de niños, nosotros no tenemos la experiencia como cuando alguien tiene una edad ya de 70 años, 60 años, 50 años. No. Pero esa experiencia la persona la fue adquiriendo con el pasar de los años, con los procesos, las dificultades que vivía en la vida. Entonces eso le enseñó. Entonces la fe crece. La fe no es una fe que está estancada. Pero ¿qué es lo que hace crecer la fe? La fe lo que hace crecer son los procesos de la vida. Entonces, yo pude superar un proceso que era tan difícil que no era fácil para superarlo, pero lo logré por mi fe. Ahora, mi fe es diferente. Hoy sé que puedo superar situaciones porque la que enfrenté en el pasado no era fácil, pero la superé. Entonces, ¿qué hizo esa situación? Hacer que mi fe creciera. Hoy estoy seguro que sí puedo superar eso porque ya aprendí, ya lo superé ya. Pero ¿cómo me di cuenta? Con el proceso. Pero antes tenía miedo. Hoy tenía miedo. ¿Y qué va a suceder? Ay, Dios mío, no sé qué va a pasar. Antes que se viniera el problema. Pero cuando ya lo superé, entonces me di cuenta muchas cosas que aprendí a raíz de esa situación. Entonces la fe crece. Hemos visto elementos que detienen el crecimiento de la fe. Y uno de que miramos es la ignorancia o falta de conocimiento. Porque la fe crece, la fe se desarrolla, va desarrollando. Es que todo lo que no tiene vida no se desarrolla. Las piedras no crecen, ¿verdad? Todo lo que no tiene vida no se desarrolla. Todo lo que tiene vida se desarrolla. Y si la fe tiene vida en nosotros, se tiene que desarrollar, tiene que crecer. Entonces, pero cuando no hay crecimiento, entonces ocurre un problema. Lo mismo sucede en la vida física. Cuando un niño no crece, no tiene el crecimiento debido, dice el doctor, aquí tenemos un problema. Y vamos a hacer la investigación, cuál es el problema, por qué este niño no está creciendo. Entonces, lo mismo sucede en la fe. Cuando la fe no está creciendo, hay un elemento que le está deteniendo, y uno de ellos puede ser la ignorancia o falta de conocimiento. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, dijo Jesús.
¿Por qué? Porque Jesús sabía que era beneficioso para nosotros estudiar la Biblia. Porque eso nos va a abrir, nos va a expandir el conocimiento. Vamos a aprender más y más de Él. La palabra de Dios nos va a revelar a nuestro Padre. Y vamos a darnos cuenta verdaderamente quién es Dios. Y es por eso que todos aquellos que conocen a Dios pueden estar pasando lo peor de esta vida. Ellos saben quién es Dios y se mantienen esperando en Dios. Por eso dice la Biblia: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Otro versículo dice: los que confían en Jehová, Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces los que confían en Dios, los que tienen fe en Dios, ellos permanecen, ellos se mantienen, ellos conocen quién es Dios. El problema que ellos están pasando no es más grande que su Dios. Y entonces ellos se someten, ellos ayunan, ellos oran cuando están pasando esas situaciones, porque saben que no están ayunando de puro gusto. Ellos están haciendo algo porque saben que no es de puro gusto. Saben que van a ver la respuesta porque están creyendo. Porque también no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Tenemos que actuar. Entonces la persona pasa un problema, entonces dice: me voy a meter en ayuno, voy a orar. Y si estaba orando y ayunando, pues voy a extender los ayunos y voy a hacerlos más largos las oraciones. Y es ahí donde la persona ve la bendición, la victoria. ¿Por qué? Porque está ayunando y sabe que no lo está haciendo de puro gusto. Hay una respuesta. ¿Por qué? Porque tiene fe. Entonces hay elementos que detienen el crecimiento de la fe. No pasa de ahí. La persona quisiera tener más fe, pero no pasa de ahí. Entonces uno de ellos se llama ignorancia o falta de conocimiento, ignorar la palabra de Dios. Jesús dice la Biblia: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Las personas, ¿por qué los problemas los destruyen a ellos? ¿Por qué los problemas los agobian a ellos? O sea, los destruyen emocionalmente, los destruyen sentimentalmente, los problemas, lo que pasan ellos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Sí, falta de conocimiento. Entonces la falta de conocimiento a mí me destruye emocionalmente, me destruye sentimentalmente. Me siento a morir, no puedo más con esto. La falta de conocimiento nos destruye, o sea, la ignorancia lo que hace es destruirnos. Mi pueblo perece, dice, perecer es fracasar. ¿Por qué los hogares fracasan? ¿Por qué las familias fracasan? ¿Por qué el cristiano fracasa? Por falta de conocimiento. ¿Por qué los hogares fracasan? Por falta de conocimiento en cuáles son las herramientas que yo voy a usar para mantener la unidad, para mantener la comunicación, para mantener aquel hogar estable. ¿Cuáles son las herramientas? Porque a veces la persona piensa: no, nos vamos a juntar con tal que nos amemos, pero no saben, de repente ese no es amor, sino es un apetito carnal. Porque la muchacha está bonita, y porque el joven está bonito, y ese es el joven que a mí me gusta, esa es la joven que a mí me gusta, y por eso me voy a casar, y yo la amo. Y de repente no es un amor genuino, no es un amor verdadero, sino lo hace por apetito, por lo físico. Lo físico tiene un porcentaje, pero también el carácter tiene otro porcentaje. Y entonces cuando ya va pasando el tiempo, entonces comienzan las fricciones. Y entonces, si esa familia, si ese hogar no sabe cuáles son los elementos que tiene que usar para mantener el matrimonio, entonces se destruyó el matrimonio. Entonces la falta, o sea, la ignorancia o la falta de conocimiento es la que destruye al creyente, al ser humano. La falta de conocimiento me destruye emocionalmente, porque cuando yo tengo una relación con una persona y esa persona me hizo algo, santo Dios, me muero. Por falta de conocimiento, porque yo tengo que ser sano emocionalmente, porque yo tengo que tener control sobre mis emociones, mis sentimientos, porque si los dejo a la deriva me destruyen. Pero eso se necesita conocimiento. Y eso lo encontramos a la luz de la palabra. Uno de los frutos que dice la Biblia es templanza. Entonces, hemos visto
elementos que detienen el crecimiento. Y miramos también cómo crece y se edifica la fe. Miramos que la fe crece a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de confesar, ¿verdad?, la palabra de Dios, confesar lo que nosotros creemos, ¿verdad? A través de escuchar predicaciones, eso nos ayuda a crecer nuestra fe. Ahora, miramos que hay elementos que detienen el crecimiento. Entonces, uno de los elementos es la ignorancia o falta de conocimiento. Otro elemento es la negligencia. Negligencia es descuido, es no poner importancia a la palabra de Dios, a la oración, al ayuno. O sea, no poner importancia a las cosas espirituales. Negligencia. Entonces, eso me afecta a mí. Entonces, no puedo crecer. ¿Cómo voy a crecer si no estudio la Biblia? ¿Cómo voy a crecer si no oro? ¿Cómo voy a crecer si no ayuno? No hay un crecimiento verdadero, genuino. Entonces miramos otro es la negligencia y otro es el pecado. El pecado es dañino, terrible. Pecado destruye esa buena relación entre el hombre con Dios. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Tenían una linda relación, ellos escuchaban la voz de Dios, Dios conversaba con ellos. Era maravilloso lo que ellos podían convivir con Dios. Pero pecaron y esa linda relación se rompió. Y ya no era lo mismo, ya Adán, santo Dios, trabajando, ganándose el sustento de su vida con el sudor de su frente, ya no era lo mismo ya. Todo mal, las dificultades, y luego un hijo mató al otro hijo, por el mismo pecado, ¿verdad? Caín mató a Abel. Entonces, el pecado es algo terrible. Oír cosas contrarias a la palabra de Dios. Siempre en el mundo el enemigo tiene argumentos para matar, para detener el crecimiento de la fe de las personas. Sí, el enemigo siempre tiene cosas dañinas, porque la duda tiene que tener algo para alimentarse. La incredulidad tiene que tener algo para alimentarse, ¿verdad? Entonces, claro, hay ideas, hay argumentos, cosas que se dicen contrarios a la palabra de Dios. Hay personas que dicen que Dios no existe, y hay personas que dicen que la Biblia fue escrita por un hombre y por eso no creen. Claro, sí, es que Dios a quien usa son los hombres. O sea, ¿a quién usa Dios para predicar? Mi persona, a los pastores, a todo aquel que predica la palabra de Dios. Usa a los hombres para ganar las almas. Entonces vino Dios y utilizó a alguien para que escribiera lo que Él había determinado ya, la bendición para nosotros en un libro. Usó la mano del hombre y el Espíritu de Dios le estaba dictando. Así como cuando, si recuerdan antes, los maestros dictaban los temas. En aquel entonces los alumnos escribían los temas, ¿verdad? El maestro estaba dictando y los alumnos escribiendo. Ahora, ¿quién escribía los temas? El alumno. ¿Quién lo dictaba? El maestro. Si ustedes recuerdan aquel entonces, ¿verdad? No sé si se sigue haciendo actualmente, pero creo que actualmente lo que hacen es comprar los libros y pues cada alumno tiene que comprar los libros. En aquel entonces no. En aquel entonces el maestro tenía su libro de matemáticas, ciencias, estudios sociales. Entonces él, bueno, hoy vamos a ver estudios sociales. Ya los alumnos ya iban a su libreta, al de estudios sociales, vamos a dictar el tema. Comenzamos a escribir el tema. Y luego a estudiarlo, porque teníamos que decirlo, si no, nos daban duro, ¿verdad? La profesora a uno mismo lo mandaba a recoger, a traer un chilillo de esos largos de algún árbol, y se daban gusto dándole duro, ¿verdad? Y era para beneficio nuestro, para que nosotros aprendiéramos, porque el que le castigaban era el alumno que no se decía los temas, no le daba importancia al estudio. El alumno que era aplicado, no, ese no aguantaba nada. Entonces, qué importante que nosotros estudiemos la Biblia por eso. Bueno, entonces vamos a ver enemigos de la fe y cómo combatirlos. Y uno de los enemigos es el temor.
La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, dice el Señor, muy interesante la palabra de Dios para nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros sabemos lo que tenemos, vamos a superar el temor o el miedo. Cuando nosotros queremos alcanzar algo, esas metas que tenemos tienen que ser más fuertes que los miedos para poderlas alcanzar. Si verdaderamente mi anhelo es entrar al cielo, si mi anhelo es que mi fe crezca, yo tengo que superar esos miedos. Yo tengo que salir adelante. Entonces me dice aquí la palabra de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cobardía es aquel que se acobarda, aquel que se detiene, aquel que no continúa, aquel que no sigue haciendo lo que tiene que hacer. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos algo bien importante, es el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos movemos en el poder del Espíritu Santo y ponemos en práctica el poder que hemos recibido, porque Dios mismo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica el poder que tenemos contra las fuerzas del mal que tratan de detenernos, entonces nosotros vamos a ver la victoria. Nosotros vamos a ver la bendición, porque el miedo no viene de Dios. Miren, el miedo es la manera para el diablo de entrar en las vidas y atormentarlas. He podido darme cuenta, Jesús de entre las personas por medio de la fe en Él, el diablo de entre las personas por el miedo. Por eso es que las personas con miedo les da un pavor terrible. Y es ahí donde el enemigo se mete y comienza a destruirlos a ellos. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de temor, sino que nos ha dado el coraje para nosotros enfrentar las cosas, para nosotros hacerle frente a cualquier dificultad. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy conocido ese versículo por muchos. Entonces viene Dios y nos da la facultad para nosotros, nos da el poder para nosotros poder superar esas cosas. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, de temor. Sino dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cobarde es aquel que sale huyendo, aquel miedoso. Sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor, ¿verdad? Yo entiendo verdaderamente, yo me amo y quiero lo mejor. Yo amo, tengo el amor de Dios, soy diferente. Le voy a poner un ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Ahora dice amor y dominio propio. Las cosas no me controlan a mí. Las situaciones no me controlan a mí. Soy yo que tengo controlado a mí mismo. Dominio propio. Las cosas, los problemas tratan de tenernos controlados a nosotros. Y cuando hablamos que vamos a poner ejemplo, los problemas nos quieren tener controlados, y es ahí donde el problema quiere verme desesperado y quiere manipularme. Entonces estoy desesperado porque eso es lo que quiere el problema. Entonces, a veces las cosas de afuera nos quieren controlar. Y es allí donde nosotros necesitamos entonces dominio propio. Y es lo que Dios nos da a nosotros. Entonces, el miedo, el temor, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. A mí este versículo me llama la atención porque pasó un caso en una persona y le voy a comentar.
después que lee el versículo. Dice, 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, si yo sé que Dios me ama, ¿qué no va a hacer Dios por mí? Ahora, si Dios no me amara, ahí me deja a expensa del padecer. Si usted ama a su hijo, ¿qué no hace por su hijo? Madre, usted padre, si usted ama a su hijo, ¿qué no hace por su hijo? Porque usted ama, es capaz de dar la vida, porque usted ama a su hijo. Entonces, cuando nosotros entendemos el amor de Dios, ¿qué no va a hacer Dios por usted? Pero tiene que creer también. Había un caso que es lo que les quería comentar, de una hermana que ella hacía programa, esto era en Tegucigalpa, en una radio, y se salía a las 9 de la noche después del programa. Y normalmente en los mercados, ¿verdad? Porque era en el centro, en Tegucigalpa, luego había que pasar todo Comayagüela, ¿verdad? A llegar a Comayagüela. Entonces, normalmente en los mercados, a esa hora, está solo, todo eso solo. Y había que pasar por ahí. Y ese día le toca a esta hermana, no había nadie, no estaba el pastor, no había nadie que fuera. Y ella, tuvo que ir, pues obligadamente se sintió de ir a hacer el programa. Salió a las 9 de la noche. Cuando ella va pasando ahí por el mercado, después que pasa por el mercado Álvarez, todo el mercado ahí, entonces ella ve que viene una persona caminando rápida detrás de ella. Viene ella y apura el paso. Entonces voltea a ver para atrás y mira que el varón apresuró el paso. Entonces ella viene y sale corriendo. Y viene el varón y sale corriendo detrás de ella. Y ella se va a meter a un callejón sin salida. O sea, ya ella iba huyendo ya. Se metió en un callejón sin salida. Y cuando ella se mete en ese callejón sin salida, entonces ella se tapó los ojos solo esperando que el hombre hiciera lo que quisiera con ella. En ese momento, cuando ella se tapa los ojos, se recuerda de este versículo que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces ella se recuerda de ese versículo y dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y comenzó ella a sentirse diferente, en el amor no hay temor. Y comenzó a ella a volver a decir el versículo. Y ella diciendo el versículo iba a decirlo, y de repente iba pasando el tiempo y mira que el varón no llegaba. Entonces ella viene y se quita las manos de sus ojos para ver qué había pasado con el varón, y el varón iba corriendo en sentido contrario. ¿Qué miró ese varón? A saber, solo Dios sabe. Pero ese versículo le trajo confianza a ella. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo he entendido verdaderamente lo que es el amor, por eso es que nosotros debemos de investigar sobre algunas cosas que las necesitamos para desarrollarlas en nosotros. Un ejemplo, necesito fe. Yo debo de estudiar sobre la fe, involucrarme en conocimiento sobre la fe, porque miramos que la falta de conocimiento, la ignorancia, es la que destruye a las personas. Mi pueblo perece, o sea, las personas perecen, fracasan por falta de conocimiento. Entonces, cuando yo me enfoco, voy a estudiar sobre el conocimiento, sobre la fe, voy a ver cómo debo tener una fe, cómo se va a desarrollar mi fe. Entonces, eso me va a ayudar a mí. Entonces el temor o el miedo es un enemigo de la fe, porque no deja a la persona continuar, avanzar. Otro problema es la duda. La duda es creer a medias, es ser indeciso. La palabra de Dios me dice en Santiago, capítulo 1, en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.
O sea, la persona que duda. ¿Y cómo yo debo de hacer para no dudar? Claro, estudiando la Biblia, nuestra fe como que se va a posesionar, como que se va a hacer más sólida. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estudio la Biblia, como que mi fe se va cimentando en la palabra de Dios. Como que va tomando fuerza, vigor, porque la palabra de Dios es vitamina espiritual. Así como necesitamos, alguien va donde el médico y él está un poco anémico y dice, bueno, le voy a dejar unas inyecciones de Neurobión, esta vitamina A, vitamina D, vitamina K, un ejemplo, usted necesita. Entonces viene el doctor y le deja que usted lo compre. ¿Por qué? Porque necesita esa vitamina. Así es la palabra de Dios. Es vitamina para el alma, es vitamina para nuestra fe. Y la fe se fortalece, se nutre. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, no va a decir Dios, bueno, eso no creo que te lo dé. Bueno, no, ya mucho me pediste ya. Dios no dice eso, dice abundantemente y sin reproche y le será dado. Pero dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿De dónde viene la duda? Viene del diablo. ¿Y cómo vamos a combatir la duda? A través de la palabra de Dios. Porque también el enemigo tiene sus herramientas, pero las herramientas del enemigo es para destruir. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Las herramientas de él es destruir. Y una de las herramientas para destruir la fe en nosotros se llama duda. Es no creer, es querer a medias, ¿verdad? Entonces, me dice la palabra de Dios, y Jesús después dice en Marcos 11, versículo 23, Marcos capítulo 11, versículo 23, me dice la palabra de Dios. Entonces dice que pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Dice en el versículo 23 de Marcos 11, porque de cierto digo que, dice, desde el 22 vamos a leer. Respondiendo a Jesús les digo, tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si no dudar en su corazón. Ahora, ¿cómo vamos a combatir la duda entonces? A través de la vitamina de la palabra de Dios, porque dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, nuestra fe se incrementa, nuestra fe se desarrolla. Otro problema entonces que miramos es la duda. Otro problema o enemigo de la fe es la incredulidad, es no creer. El creer es un acto de voluntad. O sea, el creer es un acto de voluntad. Es que yo decido creer. Yo decido creer o no creer. Yo decido si creer en lo que dice la Biblia o no creer en lo que dice la Biblia. Por eso es que nosotros miramos cómo está la humanidad actualmente. Cuando la humanidad, o sea, el ser humano hace a un lado la verdad de la palabra de Dios, tiene una vida toda desordenada. Llevará una vida toda desordenada. ¿Por qué? Porque hace a un lado la verdad y abraza la mentira. Entonces otro problema es la incredulidad, es no creer. El creer es un acto de voluntad, recuerde, Lucas 16:31. O sea que yo decido si creer o no creer. Yo soy el que decido. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Escuchó esto? El rico le pide a Abraham que vaya a alguien y les predique a su familia. Y le dice, oigan a los profetas. A Moisés tienen a los profetas, óiganos. Entonces le dice a Abraham, entonces le dice, no, padre Abraham, pero si algunos se levantaran los muertos se persuadirán.
Entonces le dice a Abraham, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran entre los muertos. O sea, el creer es un acto de voluntad. Yo decido creer o no creer. Es una decisión que yo tomo. Entonces, la incredulidad lo que hace es afectarme. Es no creer en la palabra de Dios. Es no creer en lo que Dios dice. Entonces, ¿qué sucede? Me vuelvo un incrédulo. Porque no estoy creyendo en la palabra de Dios y eso me afecta. Eso me daña. Eso me arruina la vida.